Buenos días, hermanos de la iglesia Getsemaní. Qué gozo poder saludarlos a través de estos medios que Dios nos dejó, la tecnología. Y es increíble que cuántos años antes Dios ya lo sabía y lo permitió, de manera que podemos nosotros comunicarnos. El tema que nos ocupa esta mañana es Jesús resucitó y vive. Estamos en el domingo de resurrección, un domingo de victoria para todos los cristianos de todo el mundo, aún en las circunstancias que estamos viviendo. El libro que nos ocupa es Lucas 24, del 1 al 35. No lo voy a leer todo y ustedes en su casa pueden ir después buscando para corroborar que lo que se ha dicho es verdad. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles, mas ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Las evidencias de la resurrección deben darnos a nosotros gozo. Es un día de mucha victoria, como dije al principio, y en esta oportunidad veremos algunas evidencias que se narran en los 4 evangelios. En el capítulo 23, el anterior al que leímos, en los versículos 55-56 dice: y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos, y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Si ustedes recuerdan, el jueves hablamos acerca de eso, que lo sepultaron cerca de donde lo habían crucificado porque se acercaba el día de reposo donde nadie podía hacer nada. Y entonces estas mujeres fueron muy temprano el domingo pensando cómo iban a hacer para remover la piedra. Cuando encontraron la piedra removida, entraron en gran susto, se maravillaron. Pero un ángel les habló y les dijo: allí no estaba el Señor. Es aquí donde encontramos nosotros la primera evidencia de la resurrección, y es la tumba abierta. La piedra quitada solo podían moverla entre 4 o más hombres, y además habían quedado guardias cuidando y estaba con el sello del rey. La segunda evidencia es que se aparecieron 2 ángeles a las mujeres según el versículo 5. Y el versículo 7 dice: es necesario que el Hijo del Hombre sea crucificado y luego la resurrección. Tercera evidencia, se apareció a María Magdalena. Eso está en Marcos 16, del 9 al 11. No lo voy a leer por razón de tiempo. También en Marcos 16, versículos 12 y 13, se aparece a 2 de sus discípulos y les da la gran comisión. En Juan 21, del 1 al 5, es la tercera vez que se aparece a sus discípulos después de haber resucitado. En el versículo 29 Jesús dijo: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y se estaba refiriendo a nosotros, hermanos, que después de más de 2000 años hemos creído en el Señor Jesucristo, en su muerte vicaria
y también en su resurrección, que es un hecho. En 1 Corintios 15:6, y eso sí lo quiero leer, es el apóstol Pablo el que está hablando, y dice: después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen, hablando de que algunos ya murieron. Imaginemos entonces que se apareció a 500 hombres, y algunos de los que no quieren creer en la resurrección dicen que tanto los discípulos como las demás personas amaban tanto a Jesús que tuvieron alucinaciones. Todos sabemos que eso no es posible. 2 o 3 personas pueden alucinar, pero no ven la misma cosa, ven diferentes cosas. Así que luego que estos 500 hombres lo vieron, es más que una evidencia de que Jesús resucitó. Nosotros podemos entonces encontrar muchas evidencias acerca del Señor Jesucristo, el Señor resucitado. Es más que cierto que Él resucitó y vive, hermanos. Nosotros no debemos olvidar que el Señor vive para siempre y está con nosotros. En el capítulo 24, que no terminé de leer, dice en los versículos 13 en adelante: y aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conocieran. Y les dijo: ¿qué pláticas son esas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos respondieron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo lo entregaron a los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y lo crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto un ángel, quienes le dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que se iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y se decían uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos hablaba de las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Y es interesante, hermanos, porque ellos habían estado 3 años con el Señor Jesucristo, apoyándolo en su ministerio. Les había dicho todos los acontecimientos antes de que sucediera. Y en esta ocasión, igual que en la resurrección, estaban asombrados, estaban preocupados, estaban tristes.
Y entonces esta es otra evidencia de que Jesús resucitó cuando se aparece a los dos discípulos camino a Emaús. Yo quiero decirles, hermanos, que otra evidencia es el sudario de Jesús. Se acostumbraba en esos tiempos envolver a los difuntos en una especie como de vendas, como una momia, ¿verdad? Y estaba enrollado. Y entonces cuando los discípulos van y ven hacia adentro, solo está el sudario completo, sin desatar, completo. Y esa es otra evidencia, a ellos eso les asusta y entonces empiezan a pensar que sí, realmente Jesús resucitó. Nosotros sabemos que al final el Señor Jesús les da la gran comisión, ¿verdad? Les da la comisión de que vayan, que hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tal vez les parecerá que este mensaje está muy corto. No me gusta extenderme cuando es a través de la videoconferencia. Pero yo creo que sí ha quedado claro, hermanos, que hubieron muchas evidencias de que vieron personas al Señor resucitado. Incluso Pablo dice, y después de que se les apareció a muchos, se me apareció a mí como a un abortivo, es decir, de último, se me apareció a mí. Es más que una evidencia para que la humanidad toda crea que Jesús resucitó y vive. Yo quiero concluir diciendo que para nosotros los hijos de Dios, la resurrección de Cristo, así como su muerte en la cruz, es el fundamento de nuestra fe. Él entregó su vida por nosotros voluntariamente y por amor. Él mismo puso su vida, nadie se la quitó y con su propio poder volvió a tomarla. Jesús resucitó y vive y reina. Tiene control de todo lo que pasa en el mundo y está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, hermanos. En esta situación difícil, triste, preocupante, Señor Jesucristo está intercediendo por nosotros. Y saben, hermanos, que habiendo sido humano, lloró, se entristeció, se enojó también, pero esas emociones que Él sintió nos muestran que Él nos comprende exactamente, porque habiendo sido humano, sabe cómo nosotros nos sentimos. Y es una bendición para nosotros saber que está a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros. Hermano, hermana, no importa cuál sea su necesidad, aparte de lo que estamos viviendo de manera en el país y mundial, de manera específica, su preocupación, su pena, su familiar enfermo, las necesidades económicas, el Señor está intercediendo por usted, hermano, está intercediendo por usted, hermana, está intercediendo por los niños, está intercediendo por los adultos mayores, que nosotros tengamos paz, confianza en nuestro corazón, que este Padre amoroso que estuvo dispuesto a entregar a su propio Hijo también nos va a dar todas las cosas. Como dice Romanos, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por cada uno de nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Confiemos en estas promesas y sigamos adelante, orando también unos por los otros, apoyándonos unos a los otros, porque Jesús resucitó y vive. Que el Señor les bendiga, hermanos. Yo quiero que oremos en este momento. Padre que estás en el cielo, una vez más estamos delante de tu presencia. Tú nos conoces, Padre. Nada puede estar oculto delante de ti. Tú sabes que como seres humanos estábamos muy preocupados por la situación de nuestro país. Pero también nos conoces y sabes que confiamos en ti, Padre. Que nosotros reconocemos tu amor para nosotros. Que tú entregaste a tu Hijo para salvarnos y de esa manera también has prometido darnos todas las cosas. Intercedemos nuevamente por nuestro presidente y todos los que están en gobierno. Oramos por los médicos y los bendecimos en el nombre de Jesús. Oramos por los bomberos, por los policías, por los alcaldes, por
todos los que están ahí trabajando día a día, luchando con las personas que no quieren entender que esta es una situación difícil. Nos ponemos en tus manos. Yo bendigo a mis hermanos de la iglesia Getsemaní con todo mi corazón y te ruego, Padre, que estés con cada uno de nosotros para fortalecernos y bendecirnos. Y ahora, hermanos, el inmenso amor del Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la participación del Espíritu Santo sea con cada uno de vosotros y vuestras familias desde hoy y para siempre. Amén.